Sí, bueno, fíjate que si algo está demostrando el comportamiento de la derecha y en particular el comando de campaña de Capriles Radonsky, empezando por sus propias actitudes, su propia destemplanza, es precisamente que no las tienen en lo absoluto consigo para la contienda de cara al 7 de octubre. Si hay alguien en Venezuela que está convencido de que el triunfo del 7 de octubre le corresponde al comandante Chávez, pero por un amplísimo margen, probablemente el más amplio en el último periodo democrático de la República, es la misma gente de la oposición, es la misma gente del comando de campaña de Capriles. Ellos están perfectamente claros en que ellos no solo van a ser derrotados, sino que van a ser vergonzosamente aplastados por esa ventaja del comandante Chávez, que están dando no solo todos los indicadores desde el punto de vista técnico, científico, las encuestas, las investigaciones de opinión, sino que lo está dando la calle cada vez con más fuerza. Ellos, en esa declaración en particular de María Corina y en lo que ha venido haciendo Capriles Radonsky, no te olvides que esta situación de la cárcel de El Rodeo, de Yare, siempre se ha producido, como en este caso en particular, con la previa participación de estos grupos ahí en esas cárceles. Capriles Radonsky estuvo este fin de semana en la cárcel de Yare, en Yare pues, y ahí estuvo hablando sobre el tema carcelario en el pueblo de Yare. Eso lo que indica es que ellos están buscando generar un detonante para que se desarrolle una situación de ingobernabilidad en el país. Es lo mismo que sucede con la declaración de María Corina. La declaración de María Corina tiene dos vertientes. Uno, la naturaleza completa y profundamente apátrida de su actitud, de su manera de ver el asunto político en nuestro país. Es una entreguista confesa. Durante todo su desempeño público, ella ha sido una entreguista, una vendepatria confesa, y eso lo ha dicho no solo esa actuación ahora, cuando está defendiendo el derecho de los Estados Unidos a invadir naciones y que los pueblos se desarmen para permitir que eso se dé de manera más expedita, esa supuesta invasión o injerencia de los Estados Unidos en nuestros países, sino que además ella consagra la desmovilización del pueblo como un gran valor. Eso es una cosa verdaderamente aberrante a estas alturas de nuestra sociedad, cuando nuestra sociedad ha madurado políticamente a los niveles que ha alcanzado. Pero como digo, eso demuestra esa actitud vendepatria por una parte, pero por la otra busca la desestabilización, generar conflicto entre nuestra sociedad, porque según la cuenta que ellos están sacando es la única manera como ellos podrían tener algún chance. Eso de pescar en río revuelto es la última alternativa que les queda a ellos para tratar de figurar de alguna manera en un evento que a todas luces, como decimos, está más que claro que no solo serán derrotados, sino que serán derrotados probablemente con la diferencia más grande en los años que llevamos de periodo democrático. Porque es que lo que sucede es que esta gente, en su escasez intelectual, ellos se han habituado a que son exitosos en algún momento de la vida, y ese éxito resulta que es siempre cuando están solos. Cuando ellos compiten, siempre están de último. Y ese espacio compartido de la competencia lo quieren negar de manera persistente y permanente. Por eso ellos han pedido siempre que Chávez se calle. Es una propuesta absurda en un proceso de profundización de la democracia como el que estamos avanzando en nuestro país, que es referencia en el mundo entero, que esta gente parte del principio de que la campaña correcta sería donde ellos hablen, pero que el otro esté callado. Ese es todo el concepto democrático que esta gente tiene. Claro. Entonces, en ese sentido, eso que ha sucedido de la propuesta del supuesto ventajismo desconoce lo que tú estás diciendo, que la campaña no es solo la cuña publicitaria de los partidos. Ese no es el tema hoy en día. Ya la gente sabe que la campaña no es el afiche solamente, ni la movilización o el mitin. Hoy en día la campaña es los cientos de miles de articulistas que tienen ellos en los medios de comunicación, en la prensa, en la radio, en la televisión, día y noche, trabajando en contra del proceso de manera activa, militante, y eso ellos lo quieren colocar como que es parte natural del paisaje, pero que no está en la campaña. Ese es el verdadero ventajismo. Lo otro es, retomando la frase de Diosdado Cabello en este sentido, es ventaja.
Chávez le lleva la ventaja de un liderazgo que se ha ido enraizando en el corazón de los venezolanos a partir de un camino en paralelo, de la profundización de una doctrina, de una ideología de justicia y de igualdad social que ha promovido el comandante Chávez, y de la realización en la práctica de obras concretas que elevan al ser humano en la vida nacional. Y ya no es la empresa privada ni el Estado quienes se promueven, sino el ser humano a través de todas las políticas del Estado. Entonces, eso es lo que significa ventaja, el hacer de verdad un gobierno en función del pueblo. Mira, lo que pasa es que esto es una campaña completamente atípica. Esta es una campaña que tiene muchos elementos diferenciadores de todas las demás campañas, no solo de nuestra historia, sino en el mundo entero. Entre otras razones, yo creo que lo más importante es porque aquí se está dando precisamente la confirmación con la elección del 7 de octubre del rumbo que está tomando la participación, el protagonismo del pueblo en el terreno político. Es decir, aquí ya la gente tiene su decisión. Antes la campaña eran necesarias para modificar las percepciones y con ello pues las intenciones de la gente en cuanto al voto. Y era muy determinante la campaña. Pero hoy en día eso no es así. Mucho menos cuando se está produciendo el absurdo que está llevando adelante el comando de campaña de Capriles y él en lo particular, creyendo que en una carrera de tocar cientos de poblaciones a la carrera, en eso que en aviación se llama toque y despegue, o sea, medio toca y sigue, medio toca y sigue y tal, en ese desespero frenético por cumplir una suerte de maratón, sin entregarle a la gente una reflexión de fondo, sin compartir con ella, sin sentarse, sin saber ni siquiera cómo se llaman los pescados del país, ni mucho menos las poblaciones. Eso no tiene que ver nada con la zapuara, ¿no? No, exactamente. Ni con el corocoro, que son nombres que tiene que ver. Pero en todo caso, fíjate, lo que quiero decir es que efectivamente eso le está a él impidiendo todavía más avanzar no solo en las encuestas, sino en el respaldo popular real, más allá del aspecto científico que pueda tener la encuesta. Fíjate que el segundo aspecto que determina que Capriles esté en la condición en la que está y que hace que esta sea una campaña completamente atípica es el hecho de que la campaña de Capriles está demostrando cada día con más fuerza, y en la medida en que perdura y persiste en el tiempo, se constata de manera más fehaciente que lo que hay en Venezuela es la Venezuela que ha construido Chávez. Una Venezuela de progreso, de bienestar, de verdadero avance hacia un estadio de igualdad y de justicia social. Porque el tema de campaña de Capriles no es el de Capriles, es el de Chávez. Es decir, cuando Capriles está hablando de las misiones, está hablando de la Venezuela de Chávez. Cuando Capriles está hablando, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace que esta campaña esté girando en torno a Chávez, y eso es lo que determina que no solo no crezca Capriles, sino que el comandante Chávez vaya avanzando de manera sostenida, porque, como te digo, se apoya ya no solo en un discurso de campaña, sino en la realización concreta, en la práctica, de una obra que es consistente, que es perdurable en términos de aseguramiento de la calidad de vida del ser humano y no de los aspectos etéreos, económicos o financieros o del ámbito de la empresa o del parque industrial, sino que además de todos esos ámbitos, como se están constatando de manera permanente, como acabamos de ver en el informe que presentó el Banco Central de Venezuela esta semana, además de eso, lo que hay de manera persistente a lo largo de la revolución es la colocación del ser humano como centro y eje de la acción de manera tangible. Y eso es lo que determina ese comportamiento de los estudios de opinión. Bueno, fíjate que lo primero yo te quiero insistir, porque yo esto lo he dicho varias veces, ellos no tienen ningún especialista. Cualquier especialista hubiera arreglado un poquito aquello. Pero ese bochorno de campaña que tiene Capriles, lo que demuestra es que no hay ni siquiera un especialista disparatado de la derecha que esté ahí diciendo, mira, vamos a corregir esto, etcétera. Esa es una campaña irresponsable. Y es una campaña que además, a mí, tú que eres psiquiatra, me lo puedes corregir, me parece más a la campaña que harían los bicéfalos, ¿no? Que son gente que tienen dos cerebros y que por un lado dicen una cosa en contra de, por ejemplo, las misiones, y después entonces dicen que hay que recoger firmas para las misiones. Después dicen que hay que estar en contra del Cartagüeya porque eso es lo que está revelando por quién está votando la gente, y ahora dicen que no. Fíjate que ahora cuando la máquina Cartagüeya está pegada
de la máquina del voto, donde sería, digamos, para cualquier mortal que desprevenido, más peligroso que se supiera por quién votó, quién puso la huella ahí. Ahora ellos no se están quejando. Ahora dicen que no le tengan miedo. Que el miedo lo generaron fueron ellos en el pasado y se abstuvieron, tú recuerdas, por el tema del cactahuella. Esa es la campaña de una gente que tiene problemas mentales. Es una campaña de una gente que tiene un comportamiento que tú me dices cómo es que se llama, ese de la doble personalidad, la bipolaridad. Sí. Bueno, y eso no lo estoy diciendo en términos de mofa o de sátira. Claro. Lo estoy diciendo por un comportamiento que solo por una explicación, pues, no un problema de descalificación. No, exacto, y porque es lo que uno está viendo de manera persistente y permanente. Esta gente tiene dos cerebros, o el cerebro picado en dos, porque tú no puedes pedirle a una gente que esté repudiando durante 8 años las misiones para después al día siguiente decirle vamos a recoger firmas, vamos a apoyarlo. Sí, a mí me gustaría ese es el comportamiento de una gente que tiene el cerebro dividido en dos. Entonces eso es lo que le pasa a Capriles en esta campaña, que Capriles está haciendo una campaña basado en Chávez. Y ellos, que son los que han repudiado la presencia de Chávez de manera persistente, todo el discurso de Capriles tiene que ver con lo que son los grandes logros y los grandes activos de Chávez. Por eso es que es un acto de pillaje de la más baja ralea, eso de pretender apoderarse, adueñarse del mayor logro y el mayor activo de su contendor, que son las misiones. Eso es una cosa de una sinvergüenzura extrema. Es decir, llegar al bochorno en política de no hacer una sola propuesta consistente, que sea explicable, que sea desarrollable y comprensible por la gente, sino apropiarte o tratar de apropiarte de los grandes activos que tiene tu contendor. La campaña está yéndose hacia un terreno en el cual lo que se está buscando, sobre todo desde el punto de vista de los sectores opositores en la campaña de Capriles, de que sean los medios quienes vayan dictando la pauta. Entonces Capriles ha terminado por ser un arrimador, digamos, ¿no?, de las condiciones para detonar situaciones noticiosas que generen inquietud, desasosiego entre la población. Y eso es evidente, sobre todo, como yo decía, con esto que sucedió este fin de semana en Yare. El candidato de la oposición visita Yare, dice unas cosas completamente absurdas que dijo él ahí, respecto, por ejemplo, fíjate tú ese disparate, ¿no?, como lo ha ido diciendo en cada uno de los poblados que ha ido visitando, que Yare tiene que ser un pueblo turístico. Hazme tú el favor, o sea, uno de los emblemas de nuestra cultura, de nuestra ancestralidad, y es un centro, digamos, un destino turístico de toda la vida. Entonces él va y hace esa oferta, ¿no? Una propuesta que además es completamente... ¿Y de dónde son los diablos de Yare? Y además, esa es la gran pregunta. Es intangible, o sea, ¿cómo se come eso? Eso no lo explica. Pero entonces se da, después de que hice una situación bien comprometida para él, dice una cantidad de cosas en relación a la cárcel de Yare, refiriéndola además al comandante, entonces se desata esta situación que estamos ahí lamentablemente experimentando. Bueno, entonces ahí lo que es evidente es que quienes están pidiendo tener el control de esa campaña son los medios de comunicación. Y yo lo he dicho en otras oportunidades. Capriles ha sido colocado ahí no por sus cualidades de liderazgo, que no lo tiene, jamás lo tuvo, porque cuando él llegó al Congreso, al antiguo Congreso, aquí mismo, en este palacio, en la Cuarta República, siendo un muchacho de apenas unos 24 años, llegó sin ninguna carrera ni veteranía política que le diera las credenciales para ello y justificaran su presencia acá. Todo el mundo sabe que eso fue producto de los arreglos debajo de mesa entre los sectores financieros de los partidos del estatus, en particular de Copey en aquel entonces, que bueno, para pagarle la factura le aceptaban colocar en las planchas a un muchacho desconocido, sin ningún desempeño, ninguna carrera, ningún trabajo social de ninguna naturaleza, y mucho menos en el Zulia, donde ni siquiera conocía el Estado, como en aquel entonces. El resto de su carrera ha sido el supuesto logro como dirigente que ha tenido, que no es otro que el haber estado como candidato en los sitios donde se reúne lo más rancio del antichavismo, y entonces cualquier candidato que sea de oposición pues votan por él. Es decir, es un producto más bien de la relación amor-odio
que genera el liderazgo gigantesco del comandante Chávez. No es por mérito de él. Ahí yo quiero. Sucede que ahí hay esa situación, que todo gira en torno al comandante Chávez. Y cuando gira en torno al comandante Chávez, incluso en términos de esa relación amor-odio, lo que está expresándose es el gigantesco liderazgo que él encarna hoy en día, el comandante Chávez. Y eso no solo en Venezuela ni en la región latinoamericana, sino a nivel mundial. Eso lo reconocen los sectores de la derecha, lo reconocen los sectores de la oposición, cuando seleccionan entre una terna que tienen de candidatos de todo tipo, políticos veteranos de carrera, políticos de izquierda que pudieran de repente tener un discurso ahí comprometido con el pueblo, etcétera, de todo tipo, gente de la burguesía, gente muy bien formada, otros que son muy aguerridos, escogen al más mediocre. En general, la oposición ha escogido al más mediocre porque era el que tenía el saco de dinero. Cuando ellos cogieron a Salas Romer a finales del siglo pasado, así con la primera reunión formal de ADI de Copey contra otra opción, que en aquel entonces era el comandante Chávez, ellos escogen a Salas Romer no porque era un líder político, sino porque era el virrey que tenía el saco de dinero en Carabobo, era el único gobernador que tenían con billetes. Igual después pasó, apenas dejó ese gobernador Salas Romer, lo votaron y se convirtió en polvo cósmico, y agarraron al que tenían ahí, que estaba gobernando, que era Enrique Mendoza. Ese tenía el saco de dinero con el que ellos lucran. Y así después, al día siguiente que Enrique Mendoza dejó de ser gobernador, se convirtió en polvo cósmico también. Y entonces pasó a ser el gran líder, Antonio Ledesma. Antonio Ledesma se quedó sin el saco de dinero y ya no significa nada tampoco. Entonces agarran a Capriles. Bueno, ahí lo que ha sucedido es que la derecha coloca, más allá de los intereses, como estamos viendo, de los partidos de derecha que necesitan que alguien les esté pichando para ellos poder tener para su whisky, para su cosa. Bueno, el asunto es que el sector de la derecha, los empresarios, necesitan tener como candidato de la derecha al más mediocre, porque ellos, si algo les pesa hoy en día, si algo les temen, si algo les ha causado problemas, es el profundo liderazgo, el inmenso liderazgo que tiene una persona como Hugo Chávez Frías. Ellos no necesitan otro líder, ellos necesitan lo opuesto, el más mediocre. Ese es el que se opone de manera radical, de manera diametral a todo lo que representa Chávez, en términos de su capacidad discursiva, en términos de su retórica impecable, de su capacidad de revisión de la historia, de su capacidad de estructuración de un discurso político consistente, basado en hechos reales y en herramientas que efectivamente son las que sirven para eso. Entonces, ellos necesitan es el que sea completamente opuesto, y el militante de a pie cree que esa también es la solución, porque no hay liderazgo en la oposición que le diga qué es lo que deben hacer ellos de cara a... Bueno, yo quiero darte las gracias, ¿verdad? Porque con esa última intervención que tú has dicho, lo que entonces pasa a dominar es lo irracional, lo ilógico. Es decir, es el páncreas, el intestino grueso, es el odio, y no realmente la racionalidad. Pero hay una racionalidad, necesitan todo lo opuesto, lo que sea más opuesto a Chávez. Entonces tiene que ser ignorante, tiene que ser escaso, tiene que ser un flaquito, un tipo insignificante. Entonces ese es el mejor candidato para la derecha. Bueno, te doy las gracias, Alberto.